Y bien, estamos en la tercera parte de nuestro proceso. En esta fase, este paso, simplemente vamos a comenzar a distinguir unas zonas iluminadas de otras. Ya sabemos que hay una gran cantidad de negro que hemos preservado en el dibujo, pero ahora es muy importante que comencemos a establecer unas escalas de valores en el plano de las iluminaciones, en el ámbito de las iluminaciones. Entonces vamos a ir mirando cada plano, comparándolo con sus planos aledaños y los vamos a distinguir unos de otros, sin caer todavía en la ejecución de detalles complejos o de transiciones complejas. Solamente vamos a ir distinguiendo. Por ejemplo, tenemos toda esta zona de paños. En ella hay muchos planos diversos y podríamos afirmar que, por ejemplo, este pequeño plano de acá es mucho más claro que el plano que lo acompaña y es incluso más claro que el fondo. Entonces lo vamos a ir distinguiendo. También hay un pequeño plano acá. Podemos rescatar un poco sus contornos para diferenciarlo del fondo. Recuerden que esa parte de rescatar las líneas que se van perdiendo es muy importante. Acá tenemos otro planito pequeño. Todo esto lo vamos a hacer siempre que tengamos en cuenta que no debemos nunca adelantarnos demasiado y al mismo tiempo debemos ser lo más precisos posibles. Acá hay otro pequeño plano iluminado que nos ayuda a distinguir la tela de la pieza que tenemos acá, de este objeto. Acá hay un pequeño reflejo que también está iluminado, ya lo habíamos marcado. Seguimos por acá, este plano está dividido, tiene una zona más iluminada hacia arriba, entonces la vamos a plantear también un poco más de luz. Y si lo miramos bien tiene un tercer plano acá, entonces lo vamos a plantear igual. Seguimos trabajando. Este plano se distingue aquí también con un poco más de luz. Es muy importante que sepamos ir distinguiendo unas zonas de otras. Acá tenemos un plano que está más oscuro, entonces no lo tocamos, sin embargo vamos a ver que tiene una pequeña iluminación en esta zona, entonces esa sí la planteamos. Acá también tenemos un plano bastante iluminado. Que se conecta directamente con este otro plano triangular que también está más iluminado. Hay que ir comparando valores. Por ejemplo, este es un poquito más claro, entonces podemos repasarlo. Estaba comparando con el que acabo de hacer. Acá tenemos un plano estrecho. Es muy importante evitar confundir planos con líneas. Por ejemplo, esto es un plano. Acá arriba sí hay una línea más estrecha, entonces vamos distinguiéndolos. Ahora, este plano no puede tener el mismo valor que este es más oscuro, entonces vamos a hacer una pequeña variación acá y lo llevamos hacia un poco más de iluminación para que no se parezca tanto al plano de arriba, para que se distingan. A eso me refiero con la atención constante, hay que ir todo el tiempo comparando. Acá también tenemos unos planos pequeños, un borde iluminado. Digamos que
este plano también hay que compararlo y vamos a ver que es un poco más claro que ese, entonces de igual forma va a tener que ser intervenido en esta fase hasta que sea un poquito más claro. Vayan viendo las diferencias entre este y este. Luego hay que tener en cuenta que donde limita un plano más luminoso con uno más oscuro, se hace un poco más fuerte la luz ahí en el límite y un poco más fuerte la sombra. Ese efecto es muy importante irlo manejando desde ahora. No nos vamos a meter en nada de estos detalles. Todo lo que es detalles viene en una fase posterior. Acá también tenemos un plano alargado, que tiene bastante luz. Y por estas zonas también hay un poco de áreas iluminadas. Luego seguimos por acá y vamos a ver que aquí hay bastante oscuridad, aunque hay algunos planitos pequeños iluminados. Acá también hay otro. Cuando abordamos estos planos tan pequeños ya estamos definiendo mucho de esas áreas. Entonces es importante que lo pongamos donde va, justo donde va. Acá también una luz bastante marcada, plano triangular, igual que este de arriba. Ahora este plano se inserta un poco en el otro, entonces es bueno hacer este tipo de trazo, irlo degradando hacia arriba para que se marque una diferencia con este otro plano iluminado. Y en esta área ocurre algo curioso y es que hay una buena cantidad de pequeños pliegos, entonces los vamos a ir haciendo también, respetando la sombra que los divide. Y ahí hemos logrado ya unas diferencias bastante notables. Acá tenemos una sombra, entonces hay que plantear cuidadosamente su división. Lo degradamos un poco porque es un límite bien difuso, bien suave. Y luego vamos a aclarar más esta área continua, que si miran bien tiene un valor muy similar al que luego va a tener el fondo. Es decir, lo que hagamos acá es clave, que nos va a determinar en comparación el valor del fondo. Luego vamos a rayar en otras direcciones. También vamos a rayar totalmente cruzados, o sea, habíamos hecho vertical, habíamos hecho diagonal el rayado, ahora vamos a hacerlo también horizontal. Es muy importante saber que si queremos lograr un poco más de claridad, debemos colocar el lápiz un poco más vertical sobre la hoja, más paradito, y van a ver cómo va cambiando. Observen la diferencia, porque la punta del lápiz se mete un poquito más en el grano del papel. Es muy importante ir jugando con esta cuestión del grano del papel. Todo el tiempo debemos aprovecharlo. Es decir, si queremos lograr más claridad, nos toca entrar un poquito más en el grano. Y la manera es esta, colocando el lápiz un poco más vertical sobre el papel. Tiene una pequeña degradación, ya la voy manejando de una vez. Es más intensa la luz acá, más suave hacia el borde, entonces acá vamos suavizando el trazo.
Y luego podemos rescatar su borde luminoso. Es bastante notable la diferencia entre este borde luminoso y la parte de abajo. Nótese que lo que estoy haciendo es definitivamente ya llenando el interior de los planos, por eso coloco la punta un poco más vertical aún, para que el rayado vaya entrando en el grano. Nótese ya la diferencia entre una área y otra. Repasamos un poco la línea. Bien, una vez que tenemos esto logrado, vamos a intensificar un poquito acá abajo para diferenciar, hacer un poco más sombreado la zona cercana al borde luminoso. Nótese la diferencia ya de áreas, cómo cambió todo esto. Ahora vamos a aplicar el mismo método en el resto del dibujo, en esta zona sobre todo, y luego vamos a calibrar nuevamente el fondo en relación a esto que acabamos de hacer. Bueno, ya hemos trabajado esta zona también y como les decía, ahora vamos a comenzar a calibrar suavemente todo el fondo para llevarlo a este nivel. Entonces, ahorita sí vamos a trabajar con el lápiz un poquito más elevado, como les decía, para entrar en el grano. Vamos a ir buscando una distinción clara, evidente, entre zonas del fondo y zonas internas de los objetos, haciendo movimientos incluso circulares. Esto se hace muy suave porque si hacemos demasiada presión se nos descontrola y la idea es que quede así muy parejo. Vayan viendo la diferencia. A veces entro a conciencia en un poro específico para lograr más claridad en el área. Aquí voy a distinguir estas zonas, que es muy importante distinguirlas, del fondo y el borde oscuro del paño. Acá estoy todavía apenas a la mitad de la intensidad que se puede lograr en cuanto a luces. Ya veremos más adelante cómo podemos iluminar todavía más las zonas que exigen más luz. Vean la diferencia. Ahora, esto mismo, que ya se parece a este plano, tenemos que llevarlo a todo el fondo. Entonces trabajemos en eso. De la misma manera, con mucha calma y con movimientos también circulares entrando en todos los granos. Y pueden ver cómo voy afectando los granos con mucha calma en su interior, como los voy tocando con la punta del lápiz para que este tono aplique en toda el área. Una vez que hemos rayado ya todo el fondo, es aconsejable también, para unificar un poco, trazar de nuevo sobre él en una sola dirección, porque hay bastantes variaciones. Entonces esto nos ayuda a que el ojo lo interprete como una armonía, como si se hubiese hecho sin que este objeto estuviese mediando. Entonces vamos a hacer un rayado. En mi caso yo he escogido una dirección totalmente horizontal y vamos a hacer un rayado sobre todo el fondo en este sentido de horizontalidad. Nótese también que en las áreas más cercanas a este objeto he tapado un poquito más los poros para que se sientan levemente más iluminadas. ¿Sí? Es esta operación. Ir intensificando la luz ahí, cerca a los objetos que tienen bordes oscuros.
Listo. Y una vez acabado esto, miren ya la armonía que estamos logrando, el contraste. Como tenemos todos estos planos. A partir de ahora simplemente es seguir, en este paso es seguir con lo que pasa aquí dentro, con lo que pasa con todos estos objetos. Por ejemplo, acá este objeto tiene un plano un poco más iluminado. Mientras que todo este plano es un poco menos luminoso que el que acabamos de hacer. Entonces vamos a ir trabajando así, vamos a ir buscando luces más fuertes sin llegar todavía a la intensidad que tienen. Por ejemplo, esta área vamos a llevarla a una intensidad similar al fondo. Básicamente lo que vamos a hacer para finalizar esta fase del proceso, este tercer paso, es que todo lo que hay de iluminado acá lo vamos a llevar al nivel que acabamos de dar en el fondo y en esta zona. Solo hemos hecho una distinción importante, o sea, lo que estamos haciendo es buscando una distinción entre objetos, no solo planteando sus planos diferentes, no solo sabiendo que, por ejemplo, que este plano es más iluminado que este, sino además estableciendo unas diferencias generales entre objetos. Por ejemplo, se siente que hay una tonalidad en el fondo, que es la misma que está acá, que es diferente a la tonalidad general del paño y que obviamente es muy diferente a la tonalidad general de este objeto. Entonces ahora vamos a buscar las luces. Ya hemos abordado estas áreas de acá, como les decía, trabajando una tonalidad similar a la que hay en el fondo. Vamos a terminar de plantear el resto de luces importantes que tenemos aquí, como esta. Fíjense, esto por ejemplo es un brillo muy fuerte, pero solo lo vamos a manejar en la misma tonalidad, por ahora. Este lo podemos resolver con un movimiento circular desde el centro, porque es una luz circular que se va degradando hacia los extremos. Bueno, ahora vamos a trabajar acá las ventanas. Ya tenemos aquí el marco superior con una correcta iluminación y vamos a ser muy atentos porque acá hay que distinguir entre ese marco y el fondo. Entonces ahora sí vamos a trabajar con mucha más fuerza el fondo y lo vamos a hacer trazando primero por lo vertical y luego vamos a hacer un trazado hacia lo horizontal. Seguimos trabajando con el lápiz bastante vertical, o sea, con la punta para lograr esta misma tonalidad que hemos logrado en el fondo y en otras zonas que ya están iluminadas. A permitirme acá una pequeña corrección en esta parte del reflejo de la ventana. Lo encuentro un poquito más curvo. Y ahí aplicamos lo que les he dicho sobre la atención. Todo el tiempo hay que tener la conciencia de que estamos dibujando como si estuviéramos planteando al principio el dibujo, es decir, con la misma atención que ponemos para poder construirlo, tenemos que seguir porque si no podemos destruirlo en la medida en que vamos avanzando. Cada paso es determinante y cada vez que decidimos dónde colocar una luz, una sombra, cómo hacer un rayado, estamos completando ese dibujo. Acá podemos trabajar con pequeños gestos para insinuar un poco lo que pasa con ese paisaje. Es una especie de follaje que se proyecta ahí.
Debajo tenemos también otras zonas iluminadas. Y todavía no vamos a entrar en detalles ahí. Simplemente abordamos su generalidad. Cuando hacemos este tipo de trabajo en zonas tan pequeñas que realmente abundan en detalles, es muy importante la imaginación. Tenemos que imaginar que esto, por ejemplo, es un muro y tenemos que imaginar lo que ocurre para poder resolverlo con pequeños gestos, porque muchas veces no es posible ver completamente un área, entonces a veces nos toca usar un poco la imaginación para poder plantearla correctamente y lograr una síntesis. Listo, ahí tenemos el reflejo de la ventana bastante bien construido. Eh, bueno, yo había hablado de acá un pequeño reflejo, este es bastante meticuloso, entonces por ahora solo vamos a plantearlo como algo general porque es el bordado que se refleja un poco ahí. Entonces vamos a hacer un rayado muy suave para plantear esa zona general de reflejos. Son pequeñas cosas que van apareciendo en la medida en que observamos más la imagen. Esta zona de aquí la hemos dejado un poco para el final, pero también podemos abordarla ya. Es como un reflejo también que se crea sobre la superficie de apoyo donde está el objeto. Y vamos a rescatar un poco las pequeñas luces estas que son las que determinan el apoyo del objeto sobre esa superficie y su reflejo correspondiente debajo. Bueno, finalmente acá podemos hacer dos cositas más. Podemos trabajar un poquito este reflejo sin llevarlo obviamente al nivel del fondo porque a simple vista se ve que es muchísimo más oscuro. Simplemente lo equilibramos. ¿Por qué lo equilibramos? Porque ya tenemos como referencia una tonalidad acá de luz que nos permite ver que esta podría ser un poquito más clara. Al igual que este reflejo que se crea acá en el borde del objeto, también puede ser un poco más claro. Y bueno, finalmente tenemos estos dos pequeños reflejos de ventana. Esto es muy fácil. Acá podemos llevarlos ambos al mismo tono y luego simplemente aclaramos más la mitad superior de ambos. Llevándola nuevamente a esta tonalidad. Es muy importante respetar todo el tiempo el paso a paso en el trabajo de luces y sombras para que podamos ir comparando áreas, para que no hayan saltos considerables en nuestro dibujo. Bueno, ahí pueden ver cómo ha ido avanzando este trabajo.
podríamos todavía aclarar un poquito más estos reflejos. Luego los abordaremos en detalle. Bueno, vamos a trabajar un poquito ahora en los detalles que son importantes para llegar a una armonía general, y ese va a ser nuestro siguiente paso.